Ahí está Rada ayudándonos a poner la mañana en camino, ya que a todo Rada, el concierto programado para el 16 de abril, para la semana entrante, en la sala del museo, frente al puerto, obviamente está en el escalón de ser reprogramado. Aún no hay fecha nueva, obviamente la emergencia sanitaria explica esta situación, así que entonces, por esa razón, porque no podemos escucharle en la sala del museo la semana que viene, es que le escuchamos ahora y es nuestra propuesta musical. La pastería, la pasta nuestra de cada día. Avenida Italia y Comercio. La que viene, ahora con mucha alegría, y tal cual lo habíamos anunciado, estamos recibiendo a Óscar Botinelli, el presidente de Factum, que una vez más nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Óscar. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Alejandro? Bien, muy bien. Mucho gusto en conversar contigo, como siempre. En fin. A ver, algunas cosas que me gustaría analizar contigo a propósito, porque más que nunca la situación sanitaria del Uruguay, mejor dicho, la situación política se ve obligada a conversar con la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de esto, pero en particular sobre la emergencia sanitaria, sobre la pandemia. Ustedes han hecho algunas encuestas vinculadas a qué piensa el público, algunas de ellas vinculadas a cómo ve el público en cuanto a la posible saturación del sistema de salud, qué tanto afecta al público, a los ciudadanos también desde la perspectiva emocional. ¿Hay algo que decir a propósito de esas conclusiones, Óscar? Bueno, sí, digamos, hay sin duda una gran preocupación de la población por la situación sanitaria, ¿no? Y una gran predisposición a vacunarse. Incluso en el mes de enero, creo que fue enero o febrero, nosotros habíamos hecho un estudio cuando todavía no había anuncio, no, debe ser enero, no había anuncio de ninguna vacuna. Y lo que se observaba es que gente que decía que no se iba a vacunar era alto, por supuesto, pero era el 30%, que algunos manejaban cifras el 50%, 60%, algunas encuestas que no fueron hechas por empresas encuestadoras, sino daban porcentajes muy altos, pero las preguntas también inducían mucho a eso. Pero ¿qué pasaba? Que en aquel momento muchos decían, bueno, voy a esperar 3 meses. Otro día, yo esperaría 6. Estamos hablando de enero, cuando no se sabía qué venía, cuándo venía, cómo podía venir. Cuando esto se despeja, se empieza a despejar, digamos, empieza a haber información, ya rápidamente la demora, el decir yo voy a esperar a vacunarme, empieza a bajar. Y ya empieza a tener una gran aceptación la vacunación, lo que obviamente hay una preocupación muy importante sobre la evolución de la pandemia y una gran preocupación de la gente por la situación económico-social, ¿no? Claro. En general salvo las personas que tienen sueldos fijos sin riesgo, porque una cosa es tener un sueldo fijo de una empresa que puede no saber qué continuidad tiene, y otra cosa estar en el Estado, en un banco, una cosa así. Salvo esos, en realidad hay una pérdida generalizada de ingresos de los hogares. Ni hablar el que trabaja por su cuenta, el que tiene una pequeña o mediana o chica empresa, pero también todo el que está en algún tipo de seguro paro, ¿no? Todo ¿Sí? tiene un recorte. Entonces, pero además no es solo un problema coyuntural, hay problemas de temores, de expectativa. Una cosa es que uno diga, no, resulta que vamos a estar 60 días mal. Ah, bueno. Otra cosa es que no haya horizonte. Y eso es lo que genera una enorme preocupación en la gente, ¿no? Y en ese contexto, Óscar, ¿cómo desde la perspectiva del comportamiento ciudadano, cómo se explica estas cosas que estás señalando vos, que además cualquiera las puede percibir, sumados, o sea, estas dificultades económicas concretas, pertinentes, que además, entre otras cosas, han arrojado que la economía cayó, que el desempleo aumentó, que como decías los salarios bajaron, que compatriotas, que más de 100.000 uruguayos han caído debajo de la línea de pobreza, etcétera. ¿Cómo
y además, los peores datos que Uruguay exhibe en este último año con relación a COVID, datos malos de Uruguay que están en la cima del planeta, ¿verdad? Nosotros que nos gustó tanto la idea de creernos que éramos los campeones del mundo, ahora, por supuesto, estamos quedando fuera del Mundial, ¿no? Porque desde esa perspectiva, los números que exhibe Uruguay son muy malos. ¿Y cómo se explica que, por ejemplo, cito el título del País, la calle se aferra a la aprobación popular ante ataque opositor? ¿Cómo se sostiene? ¿En qué se fundamenta esa aprobación popular? Y cito como dato la última encuesta de Equipos Consultores, empresa colega tuya. ¿Dónde hay que encontrar las trazas que justifiquen esta acción y este comportamiento de los ciudadanos? Bueno, los Equipos Consultores, pregúntaselos a Aznavar, no a mí, ¿no? A ver, hay que tener mucho cuidado con los indicadores y explicarlos con mucha calma. Hay un estudio periódico mundial que se está realizando, que por supuesto no entra a Uruguay, porque es de los grandes países. Información sobre el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, creo que Portugal, India, Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil. Y en general lo que se ve es que cuando la pandemia recia, aumenta la aprobación o la confianza en el gobierno, o en el jefe de gobierno o en el jefe de Estado. Lo cual se explica por un tema de refugio paternal, digamos, ¿no? Hay que buscar en la autoridad, en la institución, el gran paraguas al cual yo estoy con miedo, me aferro. Esto ya es una hipótesis bastante demostrada por estudiosos de varios países. Hay varios europeos, australianos, norteamericanos en ese estudio. Sí, no sé qué pasó. Hay como una interferencia de sonido que no sé de dónde viene, pero ahora te estoy escuchando a la perfección. De acá no fue. Okay. Mi hijo está en el cuarto, o sea que tampoco. Bueno, capaz de que a través de la bombilla, pero... Sí, andás a ver, bueno. Lo otro es que hay que tener en cuenta que hay una serie de formas de ver la aprobación del presidente. Una es la global, donde puede haber elementos de confianza psicológica, ¿no? Bueno, yo me refugio en las instituciones. Pero otro es ver cuando dice, bueno, el presidente y el gobierno. En este momento se ha producido un fenómeno, por la forma que actúa el presidente, una mimetización de la expresión gobierno y presidente. Ajá. En las otras coaliciones, Jorge Valle, Sanguinetti, Lacalle, cuando uno hablaba del gobierno, la gente pensaba en todos los partidos que integraban el gobierno, los dos partidos o las distintas fracciones, y el presidente, la persona del presidente. Tanto es así que sistemáticamente con Lacalle, con Sanguinetti, con Valle, la aprobación del gobierno era superior a la del presidente. ¿Por qué? Bueno, porque muchos partidarios de los socios aprobaban el gobierno donde estaba su partido y no el presidente que era de otro partido. Entendido. Y ahora, cuando se habla del presidente y gobierno, las cifras dan exactamente lo mismo. Lo que quiere decir que cuando les pregunta a la gente qué opina del gobierno, están pensando en la calle Pou, no en la coalición multicolor. Cuando se le pregunta por presidente y gobierno sobre coronavirus, bueno, el número está muy por encima. Creo que el último nuestro dio 60 y pico %. ¿Que a propósito de qué fecha es el de ustedes, el último? El último es de marzo. Pero cuando se habla de empleo, de seguridad también está alto, más de la mitad. Prácticamente la aprobación global del presidente y la aprobación en seguridad está bien. Incluso hay muchos indicadores de que la gente expresa una percepción de mejor seguridad. Pero cuando se habla de empleo, de aumento de precios, de pobreza y de ingreso de los hogares, bueno,
la visión es mucho más baja. Aprueba la gestión del presidente entre el 30 y el 40% según el tema que hablemos. Y en todos los casos, la desaprobación es del 60% o más. Es decir, hay que tener cuidado de qué estamos hablando. En principio, tenemos la percepción que la aprobación del presidente es por la dominancia del factor coronavirus. Y que lo que vemos como un diagnóstico que uno diría, bueno, si yo asesorara al presidente le diría que ahí hay que preocuparse, es que esta diferencia que hay en los indicadores marca que hay un presente que puede manejar cómodo, pero un futuro inmediato que le tiene que resultar preocupante. Es decir, cuando el coronavirus deje de ser, el COVID, el tema que nos preocupa, y las cosas, por ejemplo, el drama que tienen hoy todos los padres con los hijos, padres de escolares, de liceales, los hijos encerrados en la casa, ¿no? Que distorsiona toda la vida familiar. Cuando esto termine y el tema pase a ser la plata que entra en la casa, la plata que sale en la casa, la pobreza que cada vez es más visible, ahí hay una amenaza a la imagen, a la aprobación, a la confianza en el presidente o en el gobierno. Creo que eso es lo que habría que hacer. Lo que yo creo es que el presidente y su elenco está parte... A ver, esto lo podemos ver después, pero claramente en Uruguay hay en este momento una profunda división en materia de diagnóstico de situación y que no pasa la diferencia entre gobierno y oposición. Esto es muy importante. No es que el gobierno ve el país de una manera y la oposición de otra. Dentro de la coalición claramente hay dos diagnósticos completamente distintos. Con absoluta claridad el diagnóstico de Cabildo Abierto y el diagnóstico del presidente son diferentes. Ajá. Lo del Partido Colorado tiene sus matices, pero dejemos esto para después. Dale. Lo que quiero decir es esto: el presidente está confiado en dos cosas. Uno, que el COVID tiene sus costos, salud, en vida, en fin, lo que sea, pero está por terminarse. Eso es lo que uno deduce de sus palabras y de sus actos, que tiene fe en la rápida terminación de esto. Y lo segundo, que lo exhibe sobre todo el equipo económico, Azucena Arbeleche, que tiene una percepción que terminado el COVID rápidamente aquí, que se termina rápidamente en el mundo desarrollado, y que ya en nuestra primavera, de ahí a un poquito más, vamos a estar viendo un mundo en ebullición en el sentido de crecimiento, que va a venir inversiones, dinero, compras, que va a haber una temporada turística fantástica una vez que Uruguay esté inmunizado y los argentinos vengan inmunizados, y bueno, el ansia de que tiene todo el mundo de pegar el grito, de tirar la casa por la ventana, decir, bueno, ahora quiero disfrutar de la vida, y que eso va a producir un boom económico fenomenal. Digo, quizás exagere, pero tengo la percepción que honestamente que creen que estos son los escenarios y que explica por qué actúa de la manera que actúa. Es decir, actúa porque confían en un diagnóstico de situación y en un pronóstico, una prognosis de esta naturaleza. Y acá sí es donde viene una diferencia grande, y además me parece que tienen una percepción que la situación económica y social es menos grave de la que percibe otra gente, y que además la ven mucho más coyuntural. El solo hecho que estén hablando de, por ejemplo, seguros de paro o ayudas hasta el 30 de junio, claramente está marcando una visión que es afrontar, sino con otro diagnóstico diría, bueno, de aquí al 31 de diciembre, de aquí a un año, las medidas son tales. Estamos viendo que para ver países que no son tan sustancialmente distintos a nosotros, como puede ser España o Italia,
no solo porque la abrumadora mayoría de este país, por lo menos por algún lado le toca que viene de por ahí. Y tenemos culturas bastante similares. Y por favor, que no terminen, pero esos son países ricos y nosotros no. Estamos todos en el mismo rango de países de nivel alto de ingresos, ¿no? Por lo tanto, no, y en costo de vida ni hablar. Entonces, son asimilables. Ya vas a llegar a eso, pero me parece interesante porque cada vez que uno, cuando se escuchan indicadores o experiencias que están viviendo otras naciones, cuando se alude, por ejemplo, a naciones de Europa, o incluso estas en particular, sobre las cuales ibas a hablar, el argumento es, pero ¿cómo te vas a comparar con ellos, que son una manga de ricos, con nosotros que somos terriblemente pobres? O decís que ese argumento ya no funciona como argumento que inhabilita la comparación o la metáfora. Bueno, también a la inversa hemos visto comentarios, sobre todo del lado argentino, sí. Pues en Uruguay vacunan a mí también, si los vacunan todos en una esquina. Los uruguayos no llenan una plaza. Es decir, hay que tener cuidado con la visión tanto de tamaño económico como de tamaño país. Cuando acá se habla, no, porque Uruguay no está en condiciones de gastar 1.000 millones de dólares, y estamos hablando que en Italia o en España o en Alemania se habla de una expresión que tenemos que empezar a incorporar, que es miliardo. Es una palabra que viene de largo tiempo el francés, del italiano, pero que la academia hace unos 10, 15 años ya lo incorporó, que es 1.000 millones. Allí cada vez que se habla de una cifra, se habla de 8 miliardos, es decir, 8.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones. Y acá, cuando hablamos 1.000 millones, es una barbaridad. Entonces, también veamos eso, que son países que tienen mucho más recursos y mucho más gastos. Es decir, no es una cosa que tienen grandes espaldas. Bueno, acá yo no me meto en un tema que no es mío, yo hablo de política, no de economía. Pero claramente Uruguay tiene reservas, tiene posibilidades de crédito que son muy altas para el tamaño del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Pero eso que lo discutan los economistas, yo no me meto. Lo que digo es que hay esa visión. Pero sí lo que estoy viendo, que en esos países, todas las medidas que se toman, son medidas en que se habla de 6 meses, de un año, no de 3 meses. Es decir, la percepción que hay en esos países sobre hasta dónde va a llegar la afectación económica y social del COVID es un diagnóstico diferente al de Uruguay. Y acá viene la diferencia de diagnóstico económico, que tiene que ver que el mundo desarrollado, y no quiero entrar en el subdesarrollo porque después empiezan, no, pues estos son gobiernos de izquierda o de esto o aquello, más allá que no hay mucha diferencia entre lo que se está haciendo en materia de derrame de dinero en Chile que en Argentina. Y Piñera no se puede considerar muy de izquierda, que digamos, ¿no? Bueno, Brasil incluso está haciendo una apuesta a la intervención mucho más alta que la que ha hecho Uruguay, ¿no? El propio Brasil. Bueno, ahí es otro de los lugares que Uruguay está el top en el mundo, ¿no? Es verdad. El país que menos ha invertido, hay quien dice porque no lo necesitaba, porque Uruguay es más prudente, pero ahora, el tema es la visión que hay. Vamos a hablar de Europa. Yo sé que mucha gente dice, pero Europa es otra cosa. Bueno, no es otra cosa. Y me gusta poner nombres y apellidos. En el 2011, Angela Merkel, que ocupaba el mismo cargo que hoy, jefa de gobierno de Alemania, Mario Draghi, que era el presidente del Banco Central Europeo, que ojo, que era un poder que no tiene el Banco Central de Uruguay por Uruguay. El Banco Central Europeo condiciona todas las economías de Europa. Hoy es el presidente del gobierno de Italia. Y Christine Lagarde era la directora del Fondo Monetario Internacional. Y hoy es la presidenta del Banco Central Europeo, sustituyendo a Draghi. Los tres aplicaron la política más dura y ortodoxa de ajuste. Y al que acogotaron fue a Grecia. Claro. Hasta que Grecia estuvo a punto de irse a la Unión Europea, empezó a hablar con Rusia, con China, y ahí se terminó la ortodoxia. Pero también acogotaron a Italia. De alguna manera ellos participaron en
sacar al presidente del gobierno de Italia, que era Silvio Berlusconi, que no lo sacaron por sus defectos, sino por enfrentar la política de ajuste. Desestabilizaron a Rodríguez Zapatero en España. Bueno, lo de Portugal también estuvo complicado en aquella época, ¿no? Estuvo Portugal, pero no afectaron lo político. No, estuvo afectado Grecia, Italia, España, Portugal e Irlanda. Y un coletazo Islandia. Lo que pasa es que Islandia está fuera de la Unión Europea, pero tuvo algún coletazo desde el Fondo Monetario. Pero afectaron políticamente a Italia y a España. Hoy, los que promueven el gasto, Europa se endeuda en 900.000 millones de dólares, que equivale para la población de Uruguay en cerca de 7.000 millones de dólares. Y acá se habla de que no vamos a hacer una ayuda de 150 millones. Hablar de 700 millones para el equipo económico es un despilfarro, y lo que Europa destina, si Uruguay hiciera lo mismo, 7.000 millones. Si claramente la visión de la ministra de Economía y del presidente es la misma que tenía Merkel, Draghi, Lagarde hace 10 años. Hoy esas mismas personas hicieron un giro 180 grados. Y hay dos frases que me parecen muy importantes. Una, Mario Draghi hace pocos días, cuando le preguntan, ¿y qué pasa con la deuda soberana, como se le llama, la deuda externa, los títulos de Italia? Y Draghi contesta, después que pasemos todo esto, me preocuparé qué pasa con la deuda. Estamos hablando de un economista que dirigió el Banco Central Europeo, no un demagogo de plaza. Y el ministro de Finanzas de Alemania, cuando dijeron, así que usted ahora, hay una expresión que se usa mucho en Estados Unidos, en Europa, desde la derecha, más bien contra la izquierda más emocional, es corazón sangrante. Corazón sangrante es el que se preocupa, siempre está hablando del pobre, del inmigrante, de esto, y no se fija en la seriedad de las políticas. Bueno, el ministro de Finanzas, usando esa expresión, dijo que es un hombre más bien conservador, que nadie me confunda con un corazón sangrante. Yo soy partidario de dar dinero a todo el mundo y en particular a los pobres para que consuman, porque no se mueve la economía si la gente no tiene plata en su bolsillo. Es decir, lo más crudamente economicista, financista, fue la expresión del ministro de Finanzas, dije ministro de Economía, creo, ministro de Finanzas, ellos tienen separado, con una visión crudamente monetaria, ¿no? Esto es ayudar a la gente para que la gente consuma y se mueva la economía. Bueno, este diagnóstico de alguna manera aparece compartido por mucha gente en Uruguay. Sí, más bien aparece lo que está alineado a la izquierda, pero se está viendo que gente no tan, que no tiene nada que ver, digamos, con el Frente Amplio, y eso es muy fuerte la postura de Cabildo Abierto, que salió a través de una nueva cara que apareció públicamente a partir de diciembre, el economista Eduardo Hachi, que fue ministro de Industria, Energía y Minería en el gobierno de la calle Pou por el Partido Colorado, que hoy es asesor económico de Manini. Ha aparecido, bueno, los estudios de Ignacio Mungo, en general, nuevo director del CERE, sucesor de Talvi en ese cargo. Mungo históricamente igual muy alineado a la ortodoxia económica y bueno, y además en un momento asesor del presidente, ¿no? Sí, no políticamente alineado con el presidente, sino en ese rango de pensamiento económico, digamos. Sí, a eso me refería. Ignacio Mungo. A eso, para precisar. Pero también un hombre como Ignacio Posadas, salió primero que todos, incluso fue el que salió hablando del gach económico. Es decir, yo no soy economista, no puedo decir quién tiene la razón. Lo que estoy diciendo es cómo se mueve la política en el mundo, quiénes están en ese diagnóstico en Uruguay, y que claramente hoy el presidente y el equipo económico tienen un diagnóstico de situación y por lo tanto una propuesta completamente diferente a la que tienen los gobernantes de Europa, por ejemplo, o de Estados Unidos, o de Chile, ¿no? Lo cual no quiere decir que estén en el error, son dos maneras de pensar.
acá me gustaría que hiciéramos un punto, porque además quiero aprovechar porque mucha gente nos está viendo por el canal YouTube, y la verdad que estoy viendo que mucha gente emite comentarios en esta dirección, Oscar. Por ejemplo, Eduardo dice, siempre ilumina mucho escuchar a Botinelli. María Clara Vázquez, mirá, María Clara Vázquez, la hija de Pepe y Milce, dice, mi querida amiga, además, dice Clarito Botinelli. El profesor Hugo Correa dice, el COVID se integrará a las costumbres como las gripes, las vacunaciones serán obsoletas en poco tiempo, la muerte es inevitable, el hambre no. Susana Gómez dice, muy claro el señor Botinelli. También Correa agrega, ni a sol, ni a lluvia, ni al fondo del mar le importan el COVID. Me gustaría para entender, y a ver, y si lo enlazamos con un título de ayer de búsqueda, créeme, Oscar, que cuando leí el título, La calle Pou analiza planteo de Sanguinetti de reunir a líderes ante crisis por COVID-19, me acordé de vos, porque has dicho en este programa y en otros también acerca del rol que está jugando, que está llevando a cabo el presidente Lacalle, la forma en que está ejerciendo su presidencia. A mí me parece interesante porque ya hay planteos. Vos hablaste recién de Cabildo a propósito de la economía. Yo me permito agregar que horas, no días ni en otro momento, 1 o 2 horas antes de la penúltima conferencia de Lacalle, el expresidente Sanguinetti salió a los medios a decir que era necesario que, si iba a haber impuestos, también implicara los sueldos altos de los privados, ¿verdad? Que era como casi nos metemos con los públicos, que no pasa nada, pero los privados no los tocamos. Bueno, también desde el Partido Colorado surgió esto. ¿Por qué si la andanada de señales, más de derecha, más izquierda, más liberales, más ricos, más pobres, va en esa dirección? ¿Por qué el gobierno no parece escucharlas? ¿Cómo se explicaría todo esto? Me gustaría aclarar un poco. El Partido Colorado tiene una posición que yo diría intermedia. Claramente no está compartiendo totalmente la actitud del presidente, pero tiene un matiz importante con estos otros planteos que yo estuve describiendo. El Partido Colorado hizo una serie de propuestas en la última semana de febrero, la hizo en conferencia de prensa, se consideró satisfecho de que habían sido recogidas por el presidente de la República en el discurso del 2 de marzo sobre una serie de medidas que tenía que ver con microempresas, pequeñas empresas, y tiene sí algunos planteos sobre necesidad de tomar medidas económicas. Es decir, el Partido Colorado yo diría que está pasando más mensajes en privado que en público, preocupado, y el presidente Sanguinetti en ese rol siempre histórico de componedor, pero tendríamos que pasar a otro tema, que es el tema de los llamados diálogos gachos, cosas por el estilo, que lo que exhibe con mucha claridad es que no le gusta que se salga del ámbito estrictamente político partidario, y por eso la convocatoria a que el presidente hable con los líderes de todos los partidos, que implica esencialmente los 4 partidos relevantes que deciden hoy el Uruguay, que son el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, y del otro lado el Frente Amplio, ¿no? Quería marcar esto porque yo no hice referencia al Partido Colorado porque estaba marcando 2 grandes bloques y el Partido Colorado hay que sacarlo de los bloques, está manejándose con mucha prudencia, con mucho silencio, si se quiere, y operando a buscar algunos ajustes y entendimientos. Pero lo que me parece claro es lo que dije al principio. El presidente y la ministra de Economía tienen una diferencia con todos los demás, quizás algo con el Partido Colorado también, de diagnóstico de situación. Entonces van a actuar en función a su propio diagnóstico, que es el que describí al principio. Si esto es una crisis que estamos al final del camino, si esto lo económico se soluciona rápidamente, lo sanitario también, van a actuar de esa manera. Es decir, acá quizás es importante marcar esto. La discrepancia entre todos los que están planteando grandes medidas, estoy hablando de lo económico y lo político, no me meto en lo sanitario, y el gobierno que considera que hay que mover poco para no afectar
el déficit. Entre uno y otro no son diferencias de qué hacer, son diferencias de cómo veo la situación, que no es lo mismo. No es si yo estoy en Montevideo y ir a Rivera, ¿qué ruta agarro? No, no. Uno quiere ir a Rivera y el otro quiere ir a Colonia, ¿no? Es decir, o considera que hay que ir a un lado y al otro. Es decir, la diferencia es de fondo. Entonces, cuando se critican medidas, no hay que saltearse, que hay un momento que no hay diálogo. Lo digo esto porque nadie es impertinente, no. El diálogo se produce cuando hay un punto común. Si el diagnóstico es opuesto, bueno, no hay forma de entenderse. Pero ¿no? tú dices que esas diferencias, ya no en las herramientas, sino a dónde ir, para citarte, conviven dentro de la coalición de gobierno. Sí. Para empezar, en un plano no tan público, uno ha visto que economistas colorados, donde hay distintos matices, distintas posiciones, en todos lados, por supuesto, pero estamos hablando de economistas que no se pueden considerar de izquierda, sí afuera de los partidos, tienden a coincidir con el diagnóstico preocupante, llamémoslo así, de lo económico y social, ¿no? Y un poco la necesidad del gasto. La ministra tiene una visión muy coherente con la postura global en los gobiernos del mundo occidental, por lo menos, previo a la pandemia, ¿no? Lo más importante, el investment grade, es decir, el grado inversor, el déficit fiscal, que es un elemento clave, la necesidad de que el Estado comprima sus gastos. Y en general hoy la visión distinta a esta, es decir, hoy el grado inversor ya no está jugado tanto por los mismos parámetros que se veían antes. Es que de hecho, Oscar, permíteme agregar en esa dirección que hoy Uruguay luce un déficit fiscal definitivamente más bajo que la inmensa mayoría de los países. Sí, exacto. Pero además una cosa, el propio Fondo Monetario Internacional, que no se puede decir que ha sido un organismo partidario del derroche económico ni del gran gasto social, llama a los países a gastar mucho más en políticas sociales y en políticas que tengan efecto en el consumo. Y acá hay un tema político que también es importante y no se está discutiendo en la misma profundidad, que es qué modelo de país se quiere, en qué aspecto. Hay una primera dicotomía de largo plazo si Uruguay quiere un país productivo o un país más financiero. Oscar, nos quedan 4 minutos, ¿sí? Bueno, está, diría. Todos tuyos. Pero hay otro que es, si se considera que Uruguay, su futuro está ligado más a la inversión de grandes capitales y de grandes empresas, o si Uruguay, su tejido social, requiere más bien una gran fortaleza del entretejido de pequeñas y medianas empresas. Ahí hay un tema muy importante de diálogo que no es simple. Esto haría para desarrollarla muy largo, porque no siempre el apoyo a pequeñas y medianas empresas coincide con determinadas políticas en materia tributarias o en materia salariales, y entonces a veces todos coinciden en una cosa pero después discrepan en otro. Esto da para hablarlo muy largo y es uno de los temas de debate. Por eso en Uruguay hay varios llamados al diálogo, el de Sanguinetti a través de la cúpula política, que es un método, el otro que es 3 distintos o 4 distintos. El diálogo social que llama el PIT-CNT, el diálogo nacional que llama el Frente Amplio, que se emparenta mucho, el Consejo de Economía Nacional como órgano previsto en la Constitución y que hay una ley que lo reglamenta, que llama Cabildo Abierto, que es lugares, yo lo señalo, lo que hizo Uruguay en 1984-85 con la Concertación Nacional Programática. En la misma mesa, los partidos políticos, las cámaras empresariales, las organizaciones sociales, todos discutiendo el modelo país.
el GACH que plantea sobre todo Ignacio Posadas, en realidad Manini Río habló del GACH, pero cuando hace su propuesta no es el GACH lo que propone, es el Consejo de Economía Nacional. El GACH que propone Ignacio Posadas tiende a ser más parecido al GACH. Juntemos economistas de distintas tendencias para que esos economistas hagan el diagnóstico y las propuestas, más académico lo de Ignacio Posadas, más político-social lo del Frente y lo de PIT-CNT, y más mezclado, político, académico y social lo de Cabildo Abierto, y más puramente político lo de Sanguinetti. Pero todos coinciden en una cosa, la necesidad de que haya un gran diálogo, que realmente es la ausencia de este periodo de gobierno, no por omisión, por una concepción que le hemos explicado del presidente de la República sobre una concepción, digamos, vertical del ejercicio del poder, y una idea que uno lo ve sobre todo en las redes sociales, de dirigentes blancos, que consideran que Uruguay, toda la elección de Uruguay fue elegir un presidente. A ese presidente le dio el poder para que haga las cosas. Y él es el que tiene que hacer, ¿no? Una concepción hiperpresidencialista. Bueno, ahí también hay una diferencia de diagnóstico de cuál es el sistema político uruguayo y qué es lo que se votó. No es solamente, lo que pasa es que el presidente quiere, no, tiene una visión coherente y legítima. En general otros tienen una visión distinta. Te propongo quedarnos en esa baldosa de la vereda. Perfecto. Para retomar, porque entonces, ¿qué va a pasar de aquí en más? Con la coalición de gobierno, con la oposición, y en qué medida el presidente Lacalle está aprendiendo de lo que le pasó al presidente Lacalle, a su papá. Lo vemos más temprano que tarde, ¿te parece? Cómo no, perfecto. Gracias, Hasta Óscar. pronto, muchas gracias. Muy amable, como siempre.